Ok, entonces vamos a comenzar retomando pues la clase que ya estábamos terminando la vez pasada y que nos quedamos en un punto clave porque era precisamente eh, utilizar la entropía para hacer un enunciado de la segunda ley de la termodinámica. Entonces, esta segunda ley se le llama también principio de incremento de entropía. Como todas las leyes de la termodinámica son leyes experimentales, o sea, se basan en el experimento. Y hemos visto nosotros muchos ejemplos en los cuales, en efecto, refuerzan el cumplimiento de una ley. Por supuesto, una ley no se demuestra con un ejemplo, sino que se demuestra de manera general. Pero, digamos, esto ya fue objeto de un experimento que fue reproducido varias veces en el laboratorio y que por lo tanto tiene una validez de ley como tal. El enunciado del incremento de entropía dice que el cambio de entropía en el universo siempre es mayor o igual que cero. Cuando hablamos del universo, entonces hablamos de el sistema y los alrededores, o del conjunto del sistema y los alrededores. Muchas veces se puede pensar que como el universo es un sistema cerrado, se puede decir que si yo tengo un sistema completamente aislado de sus alrededores, o un sistema en contacto con el universo y el resto está aislado, o sea, ese es un sistema compuesto donde hay un sistema 1 y un sistema 2 y el resto es el resto está aislado, el resto es el universo y está aislado esos dos sistemas del universo, entonces el cambio de entropía en ese sistema cerrado es mayor o igual que cero. Entonces, ese enunciado, ¿verdad? Muchas veces es mal interpretado porque es agarrado a las carreras por algunas personas que quieren, eh, pues, desvalorizar la ciencia diciendo, poniendo algunos contraejemplos que son pues ilógicos, porque dicen, por ejemplo, vaya, ponen un ejemplo, ¿cómo es posible de que el crecimiento de un ser vivo que va organizándose desde lo que son átomos, a son moléculas, a son células, a son tejidos, a son órganos, a son sistemas complejos, es un sistema que va desde lo desordenado hasta lo ordenado? Sí, pero eso es un sistema abierto. Una célula se organiza para crear tejidos porque está interactuando con un entorno. Entonces es cierto que hay una disminución de entropía cuando la célula se organiza para formar tejidos y cuando los tejidos se organizan para formar órganos, etcétera, pero a cuesta de que hay un aumento de entropía en el entorno. Y ese aumento de entropía en el entorno es tal que sobrepasa la disminución de entropía que hay en el universo. Entonces esta gente que agarra las carreras, así la segunda ley, no está entendiendo que la segunda ley se refiere a sistemas cerrados. Ok, entonces es importante no caer en esa trampita que a veces quieren hacernos caer las personas que interpretan a las carreras los resultados científicos. Esta expresión, que es una desigualdad, aplica con un signo igual cuando tenemos procesos reversibles. O sea, en un proceso irreversible, el cambio de entropía del universo es cero. O sea que si yo tengo dos sistemas, un sistema S1 y un sistema S2 en contacto térmico, y lo aislamos ese sistema compuesto del resto del universo, el cambio de entropía va a ser cero si hay un proceso reversible. O sea, el cambio de entropía del sistema 1 va a ser igual al cambio de entropía del sistema 2. Es decir, si aumenta la entropía de uno, disminuye la entropía del otro. Pero si los procesos son irreversibles, lo que se da es estrictamente una desigualdad. Lo que se da es estrictamente una desigualdad. ¿Ok? Aquí terminamos esta parte entonces y voy ya a dar por terminado el repaso y vamos a comenzar ahora con la otra parte, con el tema 1. Bueno, aquí vamos a hablar de una introducción a lo que son sistemas termodinámicos, a lo que son variables termodinámicas y todo eso, ¿verdad? Y entonces vamos a comenzar hablando de eso. Nosotros tenemos un observador, ¿verdad? Que en el caso nuestro es el ojo humano, y el ojo humano lo que puede ver son los comportamientos macroscópicos.
de un sistema. O sea, lo que hay es un enfoque fenomenológico. Nosotros solamente podemos ver en un sistema el comportamiento macroscópico, no podemos ver con el ojo humano, no podemos ver el comportamiento microscópico. Entonces, si tenemos ese sistema, pues que nosotros vemos con el ojo humano, macroscópicamente es un sistema S que está relacionado a través de una pared con el entorno o con el universo, que le llamamos U o A, como sea. Y esta frontera, pues es una pared que puede ser de diferentes tipos, ¿verdad? Vamos a ver que el sistema puede ser cerrado, puede ser abierto, puede ser adiabático, etcétera. Entonces vamos a tener diferentes interacciones según la pared. La pared va a determinar el tipo de interacción que va a ser permitido entre el sistema y los alrededores. Entonces, cuando hablamos de I, vamos a hablar de interacciones. Estas interacciones pueden ser químicas, pueden ser mecánicas, pueden ser magnéticas, pueden ser eléctricas, etcétera, como hemos visto anteriormente. Si vamos a ver aquí la comparación, así como el ojo humano da un punto de vista termodinámico, o sea, macroscópico, si nosotros usamos el ojo humano más un microscopio, podemos ver más de cerca. Pues ese microscopio, entre comillas, es como el equivalente a la mecánica estadística o a la teoría cinética, que nos da el punto de vista microscópico del sistema. Entonces tenemos aquí una comparación entre un punto de vista termodinámico macroscópico y un punto de vista microscópico que es el que nos da la mecánica estadística o la teoría cinética. O sea, lo que está yendo la teoría cinética es más al detalle, a analizar más en detalle el comportamiento del sistema. Al final de cuentas, estamos estudiando una sola verdad, el mismo sistema, y los resultados que nos predice la mecánica estadística o la teoría cinética, que es un enfoque microscópico, en alguna medida deben de relacionarse con los resultados termodinámicos. Y precisamente eso es el trabajo de la mecánica estadística, hacer un estudio detallado microscópico del sistema y encontrar la relación que hay con la termodinámica. Entonces aquí resumimos el objetivo de la mecánica estadística. La mecánica estadística lo que da es una explicación de las leyes que describen el comportamiento de un sistema en equilibrio, porque vamos a hablar únicamente de mecánica estadística de equilibrio. Hay una disciplina mucho más compleja que se llama la mecánica estadística de no equilibrio. Nosotros vamos a ver aquí únicamente mecánica estadística de sistemas en equilibrio, basándonos en una descripción microscópica. Cuando hablamos de una descripción microscópica, hablamos de una teoría molecular, atómica o molecular, que en este caso pues puede ser las leyes de Newton aplicadas a partículas o puede ser la mecánica cuántica, dependiendo cuál sea el enfoque al cual el sistema sea sujeto, dependiendo de las condiciones. La mecánica estadística lo que nos proporciona son métodos para establecer una conexión entre el mundo microscópico y el mundo macroscópico. Entonces es como el puente, ¿verdad?, entre la mecánica cuántica y la mecánica mecánica newtoniana, que analiza cómo se mueven todas las partículas, y la termodinámica, que analiza el comportamiento macroscópico del sistema. Entonces nosotros tenemos un sistema de n partículas, que es un sistema termodinámico en equilibrio. El sistema de n partículas da la descripción microscópica y el sistema termodinámico da la descripción macroscópica. Es decir, yo agarro la masa total y la analizo sus propiedades macroscópicas, o agarro las moléculas, las partículas de que está compuesta esa masa total, y entonces estoy haciendo una descripción microscópica. Si yo tengo un sistema de n partículas, pues yo puedo aplicarle la mecánica clásica o la mecánica cuántica. ¿Qué tan válido va a ser eso? Pues va a ser dependiendo si el sistema realmente se puede aproximar bajo el régimen clásico, o si necesita rigurosamente que se le aplique la legalidad más general, que es la mecánica cuántica. Entonces esas dos se juntan para que, haciendo un enfoque estadístico del sistema de n partículas y formulando algunas hipótesis, se llegue a las leyes de la termodinámica. O sea, de alguna manera, la mecánica cuántica y la mecánica clásica, al aplicarles un enfoque estadístico,
sujeto a algunas hipótesis, deben de reproducir lo macroscópico. O sea, lo que dice lo microscópico debe reproducir lo macroscópico. Si lo que nos lleva a la descripción microscópica a través de la estadística no es lo que las leyes de la termodinámica dicen, lo que no sirve es el enfoque microscópico, es el modelo que estamos utilizando microscópicamente, porque las leyes de la termodinámica son infalibles. Esas leyes son infalibles, son el experimento. Esas no pueden fallar. Esas simple y sencillamente regulan la verdad, regulan lo que es el hecho, ¿verdad? El tratamiento microscópico puede estar sujeto a error porque puede ser que yo esté utilizando el modelo dinámico inadecuado al ser cuántico en lugar de clásico, a que yo esté utilizando el modelo inadecuado en vez de estar utilizando osciladores armónicos, tenga que utilizar el modelo de partícula libre, etcétera. Pero eso va a depender, entonces, o sea, entonces puede ser que lo que esté equivocado sea el modelo, pero jamás va a estar equivocada la termodinámica. La termodinámica dice, bueno, usted a través de la mecánica estadística me está reproduciendo estas leyes. Entonces, si estás de acuerdo con lo que la termodinámica dice, las leyes son correctas. De lo contrario, regrésese y reformule su modelo. La descripción microscópica necesita modelos de interacciones. Acuérdense que la descripción microscópica, ya sea que vaya a resolverla clásicamente o que la vaya a resolver cuánticamente, necesitan el hamiltoniano. El hamiltoniano y el hamiltoniano incluye las interacciones, porque el hamiltoniano cuántico pues incluye el potencial y el hamiltoniano clásico también incluye el potencial. Entonces, de alguna manera, se necesitan las interacciones. Y eso es lo que se llama la dinámica, ya sea clásica o cuántica. Si es clásica, pues lo que vamos a hacer es resolver las ecuaciones de Hamilton, las ecuaciones de Lagrange o las ecuaciones de Newton, cualquiera de las tres formulaciones. O si es cuántica, pues vamos a resolver la ecuación de Schrödinger, en ese caso para cada una de las partículas que componen el sistema. Aquí tenemos un diagramita, una descripción macroscópica. Aquí tenemos el mismo sistema, solo que una descripción macroscópica define lo que es un macroestado. Y un macroestado es definido por unas pocas variables. En el caso de un sistema que sea lo que le llamamos un sistema hidrostático, pues la presión, el volumen y la temperatura son suficientes para describir el sistema. O sea, la termodinámica que da la descripción macroscópica es una teoría de pocas variables, ¿ok? Y entonces un estado termodinámico se le llama macroestado. En cambio, un estado microscópico es el mismo sistema, solo que un estado microscópico se le llama microestado y se especifica, pues, de varias maneras. Una forma, pues, más sencilla, más simple de visualizarlo es dando la posición y el momentum de cada una de las partículas de que está compuesto el sistema. Pueden ver ustedes que tengo 3 vectores de posición y 3 vectores de momentum, o sea, 3 componentes para cada partícula de posición y 3 componentes de momentum. En realidad tendría yo 6n variables en el caso de la descripción microscópica. O sea que estamos hablando de que la teoría microscópica, o sea, va a ser la mecánica estadística va a ser una teoría de muchas variables. De muchas variables. Una cuestión importante señalar y remarcar es que a cada macroestado está asociado una cantidad muy grande de microestados. Para describir termodinámica un sistema simple, se requieren únicamente 3 variables macroscópicas termodinámicas, que le podemos llamar X, Y y Z, P, B y T en el caso de un sistema hidrostático. Basta dar XY, XZ o YZ. O sea, basta dar PB, PT o BT en el caso de un sistema hidrostático. Y dado que existe necesariamente una ecuación de estado, como les había comentado antes, únicamente 2 de las variables pueden ser independientes, ya que la tercera queda ligada, ¿verdad? O sea, esta es la ecuación de estado, que es la que liga la otra variable. Entonces solamente 2 son independientes, porque si tengo 3 más la ecuación de estado, solamente 2 que son las que quedan independientes. En el caso de un gas simple, estas son presión, volumen y temperatura, y las combinaciones son PB, BT y PT. Eso es macroscópicamente.
Sin embargo, microscópicamente nosotros necesitamos, pues ya vimos, ¿verdad? 3 coordenadas de posición para la 1, 3 coordenadas de momentum para la 1, 3 coordenadas de posición para la 2, 3 coordenadas de momentum para la 2, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, recupamos 6n cantidades microscópicamente. Entonces, he ahí el problema, es un problema filosófico. ¿Cómo nosotros podemos describir esas 6n cantidades? Pues nosotros no lo podemos hacer resolviendo cada partícula y después analizando cómo se mueve cada una. Ya de por sí tendríamos un problema grave solo para determinar en un tiempo fijo. La situación se agrava si estas cantidades además son funciones del tiempo. Entonces tendría que especificar yo el valor de las posiciones y momentum cada tiempo. Entonces esto se vuelve un problema interminable, el cual ni con la mejor computadora que existiera en el mundo podríamos resolverlo nosotros, ¿verdad? Entonces necesitaría, por eso que necesitamos ir a una teoría colectiva, a una teoría que tenga una naturaleza estadística, que tenga una naturaleza probabilística para poder hacer un enfoque microscópico. Y esa teoría probabilística la vamos a manejar, la vamos a maniobrar para que al final de cuentas nos dé resultados. Y esos resultados los vamos a comparar con la termodinámica. ¿Cómo manejamos esta información? Bueno, la información macroscópicamente se maneja en un espacio, en lo que se llama un diagrama de fase, en el caso macroscópico. Como tenemos dos variables independientes, basta con que yo haga haga un diagrama bidimensional. Aquí tengo uno bidimensional que es un diagrama P por B. Entonces, cada estado de equilibrio queda dado por un punto en este diagrama, ¿verdad? Este punto denota un estado de equilibrio. Es un estado de equilibrio, ¿ok? Cada punto. ¿Ok? Entonces, claro, el sistema puede evolucionar con el tiempo y entonces el punto va cambiando de posición y va describiendo un proceso. Si el proceso es adiabático, entonces ese proceso puede juntar todos los puntos mediante una curva. En cambio, microscópicamente yo lo que tengo es lo que se llama el espacio fase, que es un espacio 6n dimensional. Tiene 6n dimensiones, ¿verdad? Tiene 3n posiciones y 3n momentos. Aquí solo escribí, digamos, las 3 coordenadas de posición. Bueno, y está extendido. Realmente esto no se puede dibujar. ¿va? Yo no puedo dibujar, ni siquiera puedo dibujar no de 3 dimensiones. Cuando yo lo puedo dibujar siempre 2 dimensiones nada más. Los dibujos no son en 3 dimensiones. Ok, que quede eso claro, ¿verdad? Que cuando yo escribo la tercera dimensión ya es una caricatura, es una representación. Entonces aquí tengo, por ejemplo, 6 dimensiones. Y aquí tengo entonces que cada punto en este espacio corresponde a un microestado, ¿verdad? Corresponde a cada punto aquí corresponde a un microestado, ¿ok? A un microestado del sistema. Cada punto corresponde a un microestado. Entonces, el sistema puede ir evolucionando de un tiempo a otro y tener un montón de microestados. Un montón de microestados, ¿ok? Y aquí va dando la evolución de los microestados, de un microestado con el tiempo. Este es el microestado 1 y va evolucionando con el tiempo. Ahora, a un mismo tiempo T0 pueden haber un montón de microestados, o sea, no solamente hay uno, hay un montón de microestados posibles para cada tiempo. Aquí estamos apuntando un microestado nada más, un microestado al tiempo 0 que evoluciona y pasa al tiempo 1 a este valor, al tiempo 2 a este, y así va evolucionando de tal forma que estos podían unirse con una trayectoria que se llama trayectoria en el espacio fase. Ok, me voy a parar aquí 30 segundos para que puedan comentar o preguntar.
Bien, voy a avanzar entonces. Clásicamente, si utilizamos, por ejemplo, la dinámica clásica solo para ejemplificar, entonces yo tendría, por ejemplo, para la partícula I, la segunda ley de Newton. Entonces tendría yo aquí esta ecuación diferencial que dice que la masa por la aceleración de la partícula I es igual a la fuerza externa sobre la partícula I más la fuerza interna sobre la partícula I. Aquí hay que corregir porque una es la fuerza interna y la otra es la fuerza externa. Esta es la fuerza interna y la otra es la fuerza externa. O sea, digo interna porque hay interacción entre la partícula I y las partículas restantes, ¿verdad? Entonces hay una fuerza interna y una fuerza externa sobre la partícula I. Pero además necesitamos condiciones iniciales de movimiento. Es una ecuación diferencial esa de orden 2. Entonces para cada partícula ocupo las 6 coordenadas de posición iniciales, ¿de acuerdo? Para poder resolver, y las 6 coordenadas de velocidad o de momentum iniciales para poder resolverla. Y además de las condiciones iniciales ocupamos las fuerzas, es decir, las interacciones, que pueden ser las interacciones externas y las interacciones internas que tenga la partícula. En el caso de las interacciones internas, necesitamos saber cómo interactúan las n-1 partículas restantes con la iésima partícula. Y esto para todas las I. O sea, para cada partícula tenemos que ver cuál es la interacción que tiene la partícula K con las restantes n-1 partículas que componen el sistema. Para hacer más fácil los cálculos, y dado que esto es una situación que se da con bastante generalidad, vamos a formular una hipótesis. Y es que las fuerzas son derivables de un potencial. Es decir, vamos a asumir que los sistemas que vamos a trabajar nosotros son conservativos. Es decir, que las fuerzas son derivables de un potencial. Siendo así, este potencial va a depender únicamente de la separación entre las partículas. Es más, de hecho, no del vector, sino que de la magnitud de la separación, que es lo que nosotros sabemos que se conoce como potencial conservativo. Y además que es aditivo por pares. ¿Qué significa que sea aditivo por pares? Que si yo escribo, por ejemplo, el potencial total, yo voy a sumar el potencial debido a la interacción de la I con la 1, más el potencial de la I con la 2, más el potencial de la I con la 3, etcétera. O sea que lo voy sumando por pares, ¿verdad? Vamos a mostrar aquí algunos ejemplos de diferentes modelos de interacción. Está lo que se llama, por ejemplo, el modelo de esferas duras. El modelo de esferas duras lo que supone es que las moléculas se interactúan de tal forma que el potencial es nulo más allá de la cantidad, o sea, cuando R es mayor que una distancia típica de separación R0, y es infinito cuando es menor que R0. O sea, lo que hay es un rechazo completo a partir de una distancia R0. Y de ahí las partículas actúan como partículas libres, ¿verdad? Entonces, este es el modelo de esferas duras. Es un modelo idealizado, ¿verdad? Bastante idealizado, ¿verdad? Es decir, lo que pones como una barrera infinita. Pone una barrera infinita, ¿verdad? Es una barrera infinita. Y entonces en el resto del espacio la partícula se mueve como una partícula libre. Aquí está identificado, ¿verdad? ¿Verdad? Cuando R es menor que R0, o sea, ya prácticamente a partir de ahí ya el potencial es infinito. Toda esta zona que está acá, no, para R menor que R0 no es accesible de que las partículas se traslapen. Hay un rechazo, entonces inmediatamente se vuelve repulsivo y aquí no es nada. Aquí no hay interacción entre las partículas, simplemente. O sea, la única forma que podrían interactuar sería si se juntan, y si se juntan están ahí, estarían a R menor que R0 y entonces ya no podrían pasar de ahí. Y cuando se juntan, el potencial repulsivo es infinito. Ese es el modelo de esfera dura. Un modelo un poco distinto es el pozo cuadrado. El pozo cuadrado
lo que nos da es que el potencial es infinito. A la izquierda de R0 es un valor finito menos E, que es atractivo, por eso le ponemos negativo, cuando R está entre R0 y lambda por R0, donde lambda es un parámetro. Y es 0 otra vez cuando R es, y es 0 cuando R es mayor que ese lambda por R0. Aquí lo tenemos dibujado, miren. ¿Verdad? Es infinito acá. Es aquí negativo menos E. Y es entre R y lambda R0 y acá es 0. O sea, para acá es 0 completamente. O sea que aquí no interactúan, aquí interactúan, pero a distancia. Y aquí la interacción es completamente repulsiva, ¿verdad? Y es infinita, ¿verdad? Es infinita, infinita. O sea, es como que aquí hay una barrera infinita y lo que hay aquí es un pozo. Este es el potencial de pozo cuadrado. El potencial de Lennard-Jones es otro modelo. El potencial de Lennard-Jones constituye una variante en el sentido de que ya este potencial describe una curva suave. O sea, no hay una parte atractiva, repulsiva violenta como una barrera, ni una parte atractiva cuadrada como un pozo, sino que lo que hay es un paso suave de una parte repulsiva a una parte atractiva. Entonces aquí tenemos nosotros la forma que tiene el potencial de Lennard-Jones, 4E por R0 entre R menos R0 entre R a la 12, uno y el otro a la 6. El que es positivo es la parte repulsiva y el que es negativo es la parte atractiva. Entonces hay una superposición realmente de la parte atractiva y de la parte repulsiva. Y eso nos da el potencial total. Este modelo de Lennard-Jones es mucho más realista, mucho más adecuado y se aproxima bastante a los gases reales, ¿verdad? Trabajaremos en el curso 2 un poquito con esto para cuando estudiemos un poquito partículas interactivas, o sea, un poquito de gases reales, ¿verdad? Lo que estoy aquí haciendo énfasis es eso, a que ustedes necesitan conocer la naturaleza de las interacciones para poder resolver el problema dinámico, el problema mecánico estadístico. Esto es lo que hacen cuando resuelven la ecuación de Schrödinger, ¿verdad? Conocer las interacciones. Aquí tenemos una gráfica que nos da el potencial de Lennard-Jones. Aquí tenemos por separado la parte repulsiva, miren, de una forma suave, y la parte atractiva, que también es una curva suave. No son barreras. Y entonces, esta es la parte atractiva y esta es la parte repulsiva. Si ustedes la suman, le va a dar esta situación. Miren, esta gráfica que está aquí, esta gráfica que está aquí ya predice la existencia de un mínimo, ¿verdad? De un mínimo. Y entonces pueden haber aquí fluctuaciones alrededor de esta posición mínima de equilibrio, ¿verdad? Entonces ya este potencial predice la existencia de un mínimo, alrededor del cual se pueden hacer inclusive aproximaciones, ¿verdad? Aproximaciones a pequeñas oscilaciones. Entonces, este mínimo aquí es una posición de equilibrio estable, como saben ustedes, ¿verdad? ¿Verdad? Y entonces este potencial pues tiene características parecidas a los de la barrera, solo que aquí es suave la transición, ¿verdad? No es una caja, sino que suavemente viene acá, ¿verdad? Y acoplándose se acoplan la parte repulsiva y la parte atractiva. Ya en el infinito, pues ya a distancias grandes, ya prácticamente no hay interacción, pero en una distancia razonable todavía después de R0 hay una interacción, pero no se tocan. Pero acuérdense que al tocarse automáticamente interviene la parte repulsiva. Sin embargo, la parte repulsiva no es violenta. Se pueden penetrar, ¿verdad? No pueden penetrar ya que hay potencial repulsivo infinito ya en esta zona de acá, cuando es muy alto el potencial acá, ¿verdad? Aquí en esta zona de aquí todavía pueden atraerse, ¿verdad? Entonces, nuevamente no se pueden penetrar, pero no pueden, ¿verdad? Los átomos ni las moléculas, o sea, las moléculas sobre todo.
¿verdad? Porque pues eso, ese traslape no se permite. Pueden acercarse hasta cierta distancia. Ya cuando este potencial se vuelve infinito, no pueden penetrar, no pueden ya acercarse más. A ver. El modelo más simple es el modelo de partículas sin interacción. Lo que tenemos aquí es que el potencial es cero en todo el espacio, y ese caso particular que obedece eso es el gas ideal, por ejemplo, en el cual el potencial es cero para todo R contenido en el volumen B y es infinito para todo R fuera del volumen B. O sea que el gas está constricto a moverse dentro de un volumen B. Eso equivale a una caja de potencial infinita, cuánticamente. Y así lo vamos a modelar, de hecho, el gas ideal. Vamos a tomar las soluciones de una caja de potencial infinita cuando modelemos el gas ideal estadísticamente. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? Todo bien hasta ahora. ¿Todo No, bien? Rick, ninguna por mi parte, no sé los Muy demás. bien, muy bien. Entonces, vamos a continuar mañana con la clase. Voy a tomar nada más asistencia, ¿verdad? Y luego, pues, les voy a anunciar para que se puedan retirar. Aquí tengo algo en el chat, pero vamos a ver qué es. Sí, ninguna duda de mi parte, sí. Ok, gracias. Bueno, jóvenes, pueden ustedes retirarse, que tengan buen provecho en la toma de sus alimentos y que tengan un buen día. Cuídense mucho y espero verlos mañana. Gracias, igual para usted. Gracias a ustedes. Gracias a ustedes por su atención. Gracias. Y buen provecho. Gracias.